En unos 4.000 metros cuadrados, el invernadero tiene 7.000 plantas tropicales y subtropicales de 400 especies diferentes, que necesitan un microclima forzado por sofisticados sistemas de humidificación y control de temperatura. El jardín recrea los hábitats donde viven diferentes especies de pájaros ajenos a la singularidad del entorno. Presidiendo el recinto se ha conservado el gran reloj central que acompañaba la salida de aquellas legendarias máquinas de vapor. El trasiego diario parece mezclar realidad y ficción en la escultura que Francisco López realizó en homenaje al agente comercial. En el jardín tropical destaca la Strelitzia reginae o ave del paraíso. Su espectacular flor se asemeja a un pájaro multicolor a punto de volar. La Puerta de Alcalá, uno de los elementos simbólicos de Madrid, fue diseñada por Sabatini en el reinado de Carlos III. De estilo neoclásico, fue acabada en 1779 y desde entonces ahí está viendo pasar el tiempo. Testigo de la historia de Madrid, está situada junto a uno de los más importantes símbolos verdes de Madrid, el Retiro. Madrid es una ciudad con muchos espacios verdes públicos, muchos parques, pero posiblemente el más emblemático de toda la ciudad sea el Parque del Retiro, en donde nos encontramos en estos momentos. Se debe a Felipe IV, con su valido el conde duque de Olivares, que hicieron realmente un jardín extraordinario en torno al Palacio del Buen Retiro, sobre el que se fue poco a poco extendiendo Madrid. Este es un parque sustancial para que conozcamos bien la historia de Madrid y cómo se ama en esta ciudad los espacios verdes. El Casón del Buen Retiro, construido en 1637 por Alonso Carbonell, era el salón de baile del antiguo palacio, origen del parque. La puerta de Felipe IV, también llamada Puerta del Ángel, flanquea el acceso al parterre, que fue construido en el siglo XVIII, en la época de Felipe V. Con la llegada de los Borbones al trono español, se introducen en el Retiro las ideas racionalistas de la jardinería francesa a través de René Carlier, que construye el parterre, un jardín geométrico rematado en hemiciclo. El Retiro pasa al pueblo de Madrid en el año 1868, bajo el reinado de Isabel II, y es entonces cuando empieza a conformar su fisonomía actual. Pasa a tener 125 hectáreas, que es la superficie actual, ya que hasta ese momento llegaba hasta el Paseo de la Castellana, incluía el Casón del Buen Retiro, y aproximadamente a finales del siglo XIX es cuando se estructura con su situación actual. Los jardines de Buen Retiro tienen una serie de ejemplares botánicos maravillosos. Tenemos el árbol más antiguo de Madrid, es un Taxodium micronatum, el ciprés calvo, que está en el parterre. Es un ejemplar singular del resto todavía de los que existían a principios del siglo XIX y que fueron devastados durante la Guerra de la Independencia. En esa zona del parterre se estableció el cuartel de las tropas napoleónicas y se utilizaron en los crudos inviernos de la ciudad todos los árboles existentes en esa zona, que todos eran taxodiums traídos expresamente de México, se utilizaron, como digo, bueno, pues como combustible para pasar las largas noches de invierno. El único ejemplar que queda es el ciprés calvo, que servía de apoyo a una batería de artillería y motivo por el cual no se eliminó en su momento. En el centro de las escalinatas que descienden a ambos lados, se encuentra un monumento al dramaturgo Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura en 1922. En el paseo central se encuentra una hilera de cipreses singularmente recortados. Uno de los lugares que más identifican al Retiro es el Estanque Grande, de donde arrancaba el Canal Mayo. La obra fue comenzada en 1634 por Cristóbal de Aguilera, aprovechando una laguna artificial existente, y fue el marco donde se celebrarían las naumaquias o representaciones de batallas navales durante el reinado de Felipe IV.
Preside el estanque el monumento al rey Alfonso XII sobre un proyecto de José Grases y Riera, iniciado en 1901. La escalinata semicircular, con 5 tiros separados por pedestales con leones y sirenas, tiene 13 peldaños que entran en el agua. Fue inaugurado en 1922 en el lugar que ocupaba el embarcadero de la Falúa Real. El hemiciclo está formado por una doble columnata. El basamento central sujeta la estatua del monarca rodeado de alegorías en bronce y piedra. La estatua ecuestre de Alfonso XII fue realizada en bronce por el escultor Mariano Benlliure. Bajo ella y rematando el basamento se encuentra un curioso mirador. Desde el centro del Salón del Estanque comienza el Paseo de Argentina, o Paseo de las Estatuas, realizado en tiempos de Isabel II. Ajardinado en su parte central, se encuentra flanqueado por estatuas de los reyes de España que se tallaron para coronar el Palacio Real y que al no llegar a su ubicación definitiva, se hallan repartidas en varios jardines y plazas de la ciudad. La Fuente de los Galápagos fue realizada en 1831 para conmemorar el nacimiento de Isabel II. Las ranas y los galápagos, símbolos de fecundidad y longevidad, han dado nombre a la fuente y son obra del escultor José Tomás. El rumor del agua sirve de telón de fondo para las melodías de músicos que amenizan los recorridos de los paseantes. En el estanque de las Campanillas, donde hoy un surtidor alimenta la cascada artificial, existía un templete chino del que pendían campanillas que sonaban al ser movidas por el viento. En tiempos de Felipe IV, en invierno, se adornaban los árboles con naranjas y ramajes postizos y se fingía un decorado para fiestas de comedia. Junto al estanque, la frondosidad nos envuelve a la sombra de las catalpas. Fácilmente reconocibles por sus características grandes hojas acorazonadas, la catalpa es muy utilizada en jardinería debido a su rápido crecimiento. Sus frutos alargados contienen las semillas saladas, usadas como tónicos cardíacos y sedantes. En la glorieta del Ángel Caído se sitúa una fuente con el único monumento del mundo a Luzbel, el ángel que se convirtió en demonio. Su base está constituida por 8 cabezas de dragón que recuerdan al maligno. La obra de Ricardo Belver desató cierta polémica, aunque fue premiada en la Exposición Nacional de 1878 y al parecer fue el lugar preferido para batirse en duelos de honor. El Retiro es un auténtico museo de escultura. En un parterre semicircular se encuentra el grupo escultórico de Tolosa-Latour, un pediatra que en 1904 promovió la Ley de Protección a la Infancia, anticipándose en muchos años a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. El parque ha servido de marco a diversas exposiciones. El Palacio de Velázquez es una obra de Ricardo Velázquez Bosco realizada para la Exposición de Minería y Bellas Artes de 1883. Sus fachadas están decoradas con azulejos realizados por Daniel Zuloaga. Ejemplares singulares como el ciprés de los pantanos en el estanque del Palacio de Cristal. En fin, la riqueza botánica es impresionante en el Retiro y además da lugar a la existencia de una serie de fauna ornítica también muy singular, que dado que nos encontramos en el centro de la ciudad, una zona muy agredida por la contaminación y por los vehículos, pues es curioso que siga existiendo tal número y tal variedad de pájaros como tenemos.
En las tranquilas aguas del lago, junto al Palacio de Cristal, cerca de una gruta artificial que estuvo coronada por un templete árabe, nadan los cisnes. Junto a ellos, un grupo de galápagos comunes permanecen en las orillas soleadas, dispuestos a lanzarse al agua a la más mínima alarma. El Palacio de Cristal fue realizado por Ricardo Velázquez como pabellón central de la Exposición de Filipinas de 1887. En el invierno, cuando alguna rara nevada sorprende a los azulones o ánades reales, el ciprés de los pantanos se viste de nostalgia. Los colores cobrizos acompañan en los paseos del Retiro, a los que, desafiando al frío, gozan del romántico paisaje teñido de blanco. El pito real busca insectos en la madera de los árboles viejos, a los que atrapa con su lengua pegajosa o picotea entre la nieve buscando lombrices. La fuente de la alcachofa es testigo del paso de las estaciones. En un extremo del paseo del Salón del Estanque se encuentra la fuente pareja a la de los Galápagos. Fue construida en 1781 conforme al diseño de Ventura Rodríguez. Con los primeros albores de la primavera, los almendros, los prunos y otros árboles florecen con un estallido de color que inunda los paseos del Retiro. Los herrerillos, con su cabeza de color azul y su cuerpo amarillento, se posan en las ramas bajas de esos árboles buscando insectos entre las primeras flores. El parque acoge muchas estatuas en recuerdo de literatos y escritores. El pueblo de Madrid, en 1980, erigió un sencillo monumento al escritor Pío Baroja, que residió en la villa en la última época de su vida. Junto a la zona poblada con coníferas, estaba la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, traída a Madrid por Carlos III desde Capodimonte. Allí se produjeron espléndidas piezas, hasta que a principios del siglo XIX, durante la francesada, estos y los ingleses la destruyeron totalmente para evitar la competencia con sus porcelanas. El Retiro es un lugar vinculado a la lectura. Al principio del siglo XX, bibliotecas al aire libre proveían de libros a los paseantes que podían leer en los tranquilos rincones del jardín. Rodeada por un arriate de flores, la estatua de Pérez Galdós fue realizada por Victorio Macho en 1919. Todos los años, en el aniversario de la muerte del novelista canario, se hace una cariñosa peregrinación para depositar flores en la figura pétrea del escritor español y universal. Muchas actividades lúdicas se ejercen en el parque con el fondo de los frecuentes músicos ambulantes. El Retiro proporciona un entorno apacible en las mañanas soleadas para ejercitar el cuerpo y la mente con el milenario Tai Chi. La ría es el antiguo lago de Patinar, un umbroso rincón con puentes a una isla, donde junto a magníficos cedros crecen prunos, palmeras y sauces. El monumento a Ramón de Campoamor es obra del escultor Lorenzo Culot y personifica al poeta asturiano con algunos de sus famosos personajes. En un lateral se encuentra una escultura menor, labrada en bronce por Esperanza Martín y Olga Tirado, que representa una de las obras del poeta. El monumento al pintor Julio Romero de Torres es un grupo escultórico con 3 volúmenes, en los que se representa una escena del cortejo de un jinete a una dama en un balcón andaluz. Es una obra de Lorenzo Culot Valera que fue inaugurada en 1921.